Buenas tardes. Quiero continuar con el asunto de las toxinas del alma. Existe un elemento que para muchos de nosotros posiblemente ha sido un grave problema, y estamos hablando de la ira. Ira que bulle en nuestro interior, ira y resentimiento contra nuestra vida, el pasado o hacia gente en mi congregación. ¿Qué podemos decir sobre la adicción a la aprobación? Posiblemente conozcamos mucho sobre esto o sobre esta situación. Sobrevivir para complacer a otras personas y permitir que eso dirija nuestras vidas, renunciando a asumir liderazgo y a tener coraje, porque algunas veces no quería decepcionar a otras personas y quedar mal con ellas. ¿Qué tal le va con el problema de la tenacidad? Y cuando hablo de tenacidad me refiero a esa compulsión que le hace decir: tengo que lograr esa meta, tener éxito. Y presiono una y otra vez y me esfuerzo más y más. En los últimos años he venido aprendiendo a hacerme preguntas sobre alguna de estas toxinas, preguntándome: Jonás, ¿por qué eres tan tenaz? ¿Por qué no puedes decir no? ¿Por qué siempre tienes que estar tan ocupado y deprisa? ¿Qué es lo que te está impulsando? ¿Es realmente Dios el que te impulsa? ¿Es una ambición santa? Algunas veces, quiero confesarles honestamente, que he sido impulsado por mi propia necesidad de trascendencia, mi propia identidad y encontrar validación en lo que otra gente piensa de mí. Como puede ver, todas estas toxinas que residen en nuestras almas pueden mantenernos espiritualmente enfermos e inefectivos como líderes. Y uno de los primeros pasos que usted puede dar para ser espiritualmente saludable es comenzar a identificar y ser honesto sobre alguna de esas situaciones en su vida que están dañadas. Algunas de ellas pueden estar vinculadas a su pasado, tal vez una relación rota con un padre o una madre, o una traumática o crucial situación en su vida que le dejó con cicatrices. Usted tal vez se sienta aún hoy herido por algo que pasó tal vez hace muchos años, pero necesita permitir que el Espíritu Santo sondee su interior y ponga el reflector sobre algunas cosas y traen sanidad a su vida en esas áreas. Por eso, usted primero tiene que asumir personalmente su responsabilidad. Segundo, debe identificar esas toxinas en su vida. Y en tercer lugar, si quiere vivir, usted debe crear espacio en su vida. En el año 2010, el fabricante de automóviles Toyota tuvo un gran problema en los Estados Unidos. El problema fue a algunos de los autos que fabricó se les atascaba el pedal del acelerador. Esto causaba que el vehículo continuara rodando aunque usted frenara o apagara la ignición. Ese es un problema. Pero creo que es una gran ilustración de lo que pasa con muchas personas que conocemos en la vida y en el ministerio que viven con este tipo de atascamiento del acelerador. Son personas que avanzan rápido sin parar todo el tiempo. Como cristianos no tenemos ningún problema racionalizando sobre la velocidad de nuestra vida, porque de todas maneras nos movemos rápidamente y con fuerza por Jesús. Y hemos llegado a creer en la estafa de que este ritmo de vida insano, ¿sí? Así como lo escuchó, ritmo de vida insano, es lo que significa seguir a Jesús, o es el precio a pagar para alcanzar la buena vida que realmente queremos. Ahora, déjeme ser muy claro, como pastores deberíamos trabajar duro, deberíamos tener una firme ética del trabajo. No hay excusa en el ministerio para que alguien sea perezoso, pero debemos tener un ritmo de vida que nos mantenga saludables. Todo a nuestro alrededor puede continuar acelerándose, pero si seguimos tratando de llenar cada segundo con actividad y esta se ha convertido en una característica de nuestra generación, terminaremos adictos a la adrenalina como la hormona de preferencia. Continuamos. Quiero hacerles una confesión. Yo soy una persona a la cual
no le gusta mucho la prisa, me gusta ser muy tranquilo, aunque hace algunos años realmente era yo una persona que le gustaba vivir las cosas muy a prisa, tal vez por la edad o quizás tal vez por la experiencia, pero posiblemente usted alguna vez lo ha hecho con su esposa o con sus hijos, o cuántas veces ha estado caminando y de repente mira hacia atrás y ve usted a su esposa 3 o 4 pasos atrás porque siempre está apurado, o tal vez ha tenido la experiencia de estar conversando con alguien en su congregación y esta persona le está compartiendo una historia que a ella le interesa, mientras usted por dentro está clamando, está diciendo: apúrese, esta historia no va para ningún lado. Vivimos en un mundo que constantemente nos estimula a vivir deprisa, pero aún peor que mi vida apurada es mi espíritu en que realmente se apura. Cuando tengo que esperar en una fila o en un aeropuerto porque el vuelo se demora, o veo una película que se alarga demasiado, o hay un tiempo muerto durante el servicio de fin de semana en la iglesia, y quizás nos sorprendemos a nosotros mismos diciendo en nuestro interior: apúrense. De hecho, quizás consideramos crear un grupo de apoyo para apurados compulsivos. Y quiero invitarlos a algunos de ustedes para que usted tome con tranquilidad la vida y el ministerio. Bueno, la buena noticia es que nuestras reuniones normalmente no duran mucho. Como pueden notar, debemos de tener una relación de amor y odio con estar ocupado y deprisa en nuestras vidas. Por un lado, odio por el fastidio y el estrés de una agenda saturada. Pero el otro lado, me gusta sentirme o nos gusta sentirnos necesitados o importantes. Después de todo, existe el mito de que la gente ocupada es gente relevante. Así que vivimos con esa tensión, pero hay un principio que recordar aquí. La calidad de nuestra vida tiene que ver muchísimo con el espacio que creamos en ella. La mayor parte de la vida en este siglo XXI es poco amigable a un ritmo de vida saludable. Esto no solo se opone a la cultura, sino también a la manera en que fuimos criados. Cuando éramos niños, nos entrenaban diciendo: tienes trabajo o tienes que trabajar duro, tienes que correr la milla extra, tienes que ser el primero en llegar a la oficina y el último en salir para la casa, siempre tienes que sacrificarte para cumplir con tus obligaciones. Y entiendo los mensajes detrás de esto, pero el peligro es que empezamos a vivir de tal manera que no dejamos ningún espacio libre en nuestra vida. Así que, mis estimados, quiero dejarles claro lo siguiente: el espacio y la baja velocidad son amigos de su salud espiritual. Esto nos hace pensar en nuestro propio descanso, en nuestro propio tiempo de relax. ¿Por qué no ocupar un día especial no como el que tenemos acostumbrado, de que todos tenemos la idea de que el día del Señor es el domingo, pero realmente el día del Señor no lo ocupamos en su totalidad para ellos? Porque después los que tenemos culto por la mañana, después por la tarde vamos a la comida o vamos a esto, pero no nos concentramos en un 100% con Dios. Así que tenemos que ser capaces de desconectarnos, de no atender el correo electrónico ni el teléfono, de hacer a un lado nuestras responsabilidades y los proyectos en que trabajamos para tener un día enfocado en la relación, ya sea con Dios, también con su esposa, con su familia, etcétera, etcétera. El descanso, cuando hablamos de descanso, es de estar quieto, en estar con Dios presente delante de Él. No estar apurado y decir al final: fue tan lleno de vida para mí. Y puede tenerlo porque ha ido aprendiendo a abrir espacio en su vida. Ahora, hay un excelente pasaje en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos. Jesús ha tenido un día increíblemente ocupado haciendo ministerio. Sanó a la suegra de Pedro, echó fuera demonios, y dice en el pasaje que al final de ese día
toda la gente del pueblo que había estado enferma o endemoniada había sido traído a su puerta. Yo diría que ese fue un día definitivamente ocupado en el ministerio de Jesús. Pero en Marcos 1:35, fíjense bien, usted lee las siguientes palabras. Al día siguiente, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Continuamos con este audio. Usted seguramente dice, pues claro que tenía que levantarse temprano. Es el Hijo de Dios. Solo tiene 3 años para lanzar este movimiento mundial. Tiene muchos sermones que preparar y predicar, gente que sanar. Por supuesto que tenía que levantarse de madrugada y estar dispuesto a hacer el trabajo del ministerio. Pero estudiándolo bien y analizándolo bien, el pasaje dice que tras levantarse temprano, fue a un lugar solitario. Fíjese bien lo que dice el pasaje bíblico. No salió a hacer ministerio, fue a estar a solas con su Padre. Creo que hay una lección muy valiosa en este pasaje para usted y para mí. De hecho, cuando los discípulos lo encuentran, le informan que todos andan buscándolo. Ven con nosotros al pueblo, hay mucho ministerio por hacer, pero Jesús le responde, no vamos a ir de vuelta allá, vamos a ir a otras villas. Lo que es claro en el pasaje es que Jesús recibió sus nuevas instrucciones sobre a dónde ir en ese lugar silencioso y solitario. No en el ocupado mundo del ministerio, sino en el lugar silencioso y solitario. Déjeme leer algo para usted que se llama el espacio entre los troncos. Lo que hace que el fuego arda en el espacio que existe entre los troncos de madera, un espacio para respirar demasiado de una misma cosa buena. Muchos troncos de madera muy apretados, el uno contra el otro, puede ahogar las llamas casi tan seguramente como un balde de agua. Por eso, para desarrollar fuegos, demanda poner atención a los espacios entre los troncos, tanto como a la madera misma. ¿No podríamos ser capaces de crear espacios abiertos de la misma manera que aprendamos a juntar los troncos? Entonces podríamos llegar a ver cómo el combustible, aún en su ausencia, el espacio hace el fuego posible. Solo necesitaríamos ver de vez en cuando mover los leños, porque el fuego crece simplemente porque el espacio está allí, con aberturas que las llamas quieren consumir para abrirse camino. Qué increíble metáfora de la vida. ¿Cómo le va creando espacio entre los troncos? Hay tal vez demasiados troncos de la vida, de actividad, responsabilidad y estrés apilados en su vida que terminan apagando el fuego. Permítame compartir la siguiente verdad. La enfermedad espiritual se declara cuando nuestra carga consistentemente excede nuestros límites. Hay una excelente ilustración de esto en el libro de Números, capítulo 11, versículos 10 al 15, hablando de la vida de Moisés. Y el pueblo, dice, comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor, y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira, y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Entonces Moisés dijo al Señor, ¿por qué has tratado tan mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso concebí yo a todo este pueblo? ¿Fui yo quien lo dio a luz para que me dijeras? Llévalo en tu seno como la nodriza lleva al niño de pecho, a la tierra que yo juré a sus padres. ¿De dónde he de conseguir carne para dar a todo este pueblo? ¿Por qué claman a mí diciendo, danos carne para que comamos? Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo, porque es mucha carga para mí, y si así me vas a tratar, te ruego que me mates, si he hallado gracia ante tus ojos,
y no me permitas ver mi desventura. Si usted ha sido pastor por más de un año, usted probablemente ha sentido lo mismo que Moisés. Se ha sentido abrumado, porque la carga es demasiado pesada y usted no puede hacer todo. Lo que la gente hace es quejarse y pedirle a usted que los ayude todo el tiempo. Usted se siente como Moisés buscando cómo escapar de esto. Esto es algo que necesito que comprenda en el siguiente audio. Continuamos. Las necesidades del ministerio siempre excederán su capacidad para satisfacerlas. Por eso es que aceptar sus limitaciones es uno de los primeros pasos hacia la salud y para crear espacio en su vida. Hay un autor cuyo nombre es Thomas Moore e hizo la siguiente afirmación: el vaso en el cual el alma es el contenedor interno excavado por medio de la reflexión y el asombro. Thomas Moore dice, este es el punto que quiere hacer. Imagínese que su vida es como un balde y contiene dos tipos de presiones y estrés en él. Algunas de estas son sobre la iglesia, otras sobre la familia, algunas sobre las finanzas, pero su balde está completamente lleno con presiones y otros asuntos. Pero solo cuando uno se queda quieto, el Espíritu Santo toma una pala y excava extrayendo cosas de su vida para que ahora exista espacio para que usted se reúna con Dios y para que usted pueda escuchar a Dios. Cuando creo espacio en mi vida y aprendo a poner atención y escuchar a Dios, es en esos momentos cuando mi alma es llenada. Cuando es fortalecida para enfrentar algunas de las disfunciones que se han desarrollado dentro de mí y algunas de las distracciones que están fuera de mí, realmente creo que Jesús podía mostrarse fuerte y firme en público, porque había aprendido a tener quietud con Dios en privado. Usted y yo tenemos que hacerlo también, y voy a compartirles otro principio antes de concluir este audio. Usted tiene que aprender igual a integrar esas prácticas espirituales auténticas y las tiene que hacer en su vida. El llamado que usted tiene es un llamado supremo y es un llamado a amar a Jesús y seguirlo con toda su vida. Por cierto, mis estimados consiervos, eso no es lo mismo que ir en pos del ministerio. Pareciera que es lo mismo y algunos posiblemente no hemos distinguido la raya o la línea tan delgada, pero tan delgada que es entre lo que es Dios y lo que es ministerio. Esto tal vez le parezca como cristianismo básico y efectivamente es la parte más básica y esencial de la vida cristiana. Pero durante más de 30 años de ministerio, déjeme confesarle que no ha sido fácil trabajar bien en esto. Ha sido mucho más fácil para mí enfocarme en desarrollar la iglesia, en intentar predicar sermones, pero no siempre seguir a Jesús de manera personal con mi vida. Me gusta pensar en Jesús como un regalo y el ministerio como la caja para el regalo. Jesús es el regalo y el ministerio es la caja. Note usted la diferencia. Las cajas vienen en todo tipo de tamaños, formas, envoltura, lazos y cinta. Pero si no es cuidadoso, usted puede permitir que el regalo y la caja intercambien lugares, haciendo que todo nuestro enfoque sea en caja. Entonces, todo girará alrededor del ministerio, la iglesia, predicar sermones, olvidando que tu llamado supremo es tener una relación personal de amor con Jesús. Una de las formas más importantes en que debemos de aprender a cumplir nuestro llamado es volver atrás para integrar auténticas prácticas espirituales en nuestras vidas. Prácticas como el ayuno, tiempos de soledad y retiro personal, oración sin prisa, permanecer en la escritura, practicar un día exclusivo de descanso, no como el
el clásico domingo que decimos que es Día del Señor y que realmente solamente le dedicamos algunas 3-4 horas. Todas estas prácticas son cruciales para mantener nuestra alma saludable. Posiblemente algunos hemos pensado que por el hecho de habernos graduado en una universidad bíblica o un seminario es muy fácil para nosotros acercarnos a la Biblia de manera académica para preparar un sermón o para hallar una verdad que pueda compartir con alguien en lugar de acudir a la Escritura para conocer a Dios, para leer la Biblia relacionalmente. Continuamos, mis estimados hermanos. Gracias por estar ahí. Toxinas del alma. Todos tenemos un ministerio o todos tenemos mínimo un liderazgo y espero que esto pueda servirles posiblemente para hacer una reflexión, pararse un momento, detenerse sobre el camino en que usted está caminando. Y quiero que me acompañe a las siguientes pláticas o audio donde pondremos atención a algunos venenos del alma, sobre todo aquellos que lideramos un ministerio o una iglesia. Y primero que todo quiero empezar por lo que Salomón escribió diciendo: la sabiduría del prudente está en entender su camino, mas la necedad de los necios es engaño. En la traducción de la Nueva Versión Internacional de este versículo de Proverbios 14:8, dice: la sabiduría del prudente es discernir sus caminos, pero al necio lo engaña su propia necedad. Regularmente es una buena idea salirse de la caminadora ministerial en la que a veces estamos montados, ejercitándonos, poniendo en práctica nuestro llamado y dar un poco de pensamiento a los caminos que hemos adoptado y que hemos hecho práctico. ¿A dónde nos dirigimos? Esa es la pregunta que ha de salir en este momento. Ahora que conocemos gente sirviendo en el ministerio suficientemente bien como para saber cuándo se le hace esa pregunta, bueno, o cuando usted hace esa pregunta, la respuesta casi siempre es automática, pues es empezar a disertar nuestros ministerios y empezar a hacer una lista de cosas que podemos hacer mejor. Pero quiero aclararle, no hablaremos sobre su ministerio hoy. Hoy quiero hablarle sobre usted. Sí, estimado pastor y líder, sobre usted. Quiero que examinemos nuestros caminos personalmente, espiritualmente, relacionalmente y emocionalmente. Salomón dice que si no lo hacemos, terminaremos engañándonos. Podemos terminar viviendo una mentira y destruyendo nuestra credibilidad, engañar a otros y llevarlos por el mal camino. Es tan trágico como engañarnos a nosotros mismos. Sé muy bien lo que es el autoengaño, poniendo atención a todas las almas que me rodean, a cada hermano de la iglesia, poniéndole atención a cada uno de sus problemas. Pero el ponerle atención, eso no quiere decir que yo sea un alma saludable. Eso, estamos hablando de preparar diligentemente alimentos para otros y dejar de alimentarnos a nosotros mismos. Es estar preocupado en mi liderazgo y ministerio que casi olvido liderarme a mí mismo y muy pronto estaré alejándome de mi relación estrecha con Cristo. Y muy pronto lo hará posiblemente el que está atrás de mí o usted también. Usted comienza a arreglárselas espiritualmente o como decimos vulgarmente, o empieza a jugárselas como decimos vulgarmente. Este distanciamiento es sutil y creciente y sus intenciones, como siempre, son buenas, son tratar de volverse a alinear cuando tenga tiempo. Pero las demandas del ministerio empujan su alma al puro límite. El problema es que esto siempre pareció manejable cuando usted empezaba en el ministerio o aún cuando este empezaba a crecer.
Claro, yo sé que no estoy muy bien espiritualmente, es nuestro dicho, o decimos algunos, pero no es como si mi vida espiritual se hubiera descarrilado. Es lo que pensamos, no se ha descarrilado por completo. Eso es lo que tratamos de autojustificarnos desde adentro. De por sí decimos, después que pase todo esto, empezaré de nuevo mi tiempo con Dios. O quizás diga, haré esto hoy o mañana o pasado mañana o en tal fecha o el otro. Voy a renovar mi vida espiritual. Las palabras de Salomón deben de resonar siempre en nuestro oído. Al necio lo engaña su propia necedad. La otra manera en que nos engañamos es decir que no tenemos que estar muy bien espiritualmente para funcionar bien en el ministerio. Usted dice, puedo arriesgarme por la experiencia que tengo, posiblemente por los dones que tengo o por las habilidades, o tal vez debo de trabajar duro y con la personalidad por un tiempo, pero eventualmente quiero decirle que las fisuras empiezan a verse en ese cuerpo, en esa mente, en esa alma, en ese espíritu, y la gente empieza a darse cuenta de ello, empieza a notarlas. Si usted permite que esto ocurra por largo tiempo, la única persona que no notará la fisura seremos nosotros mismos. Será obvio para todos los demás excepto para nosotros. Así vamos a detenernos y darle pensamientos a nuestros caminos, a reflexionar dónde estamos, dónde vamos y cómo lo estamos haciendo. El doctor Henry Cloud escribió un libro titulado 9 cosas que el líder debe hacer. Y es una gran lectura que contiene 9 principios para vivir. Uno de los principios se llama pon la película. En su forma más básica es la ley de la causa y el efecto. Esto es como decir, todo tiene un después. Él nos recuerda que nuestras vidas son como una película, creciendo y moviéndose, creando expectativa a un clímax hasta la escena final. Pero nos engañamos al ver la vida como cuadros independientes en una sucesión continua, como parte de una película. La verdad es que lo que yo hago hoy está conectado con lo que yo hice ayer y mi presente influirá en mi futuro y como luces está modelado, reflejado por lo que yo hago hoy, así que permítame pedirle que haga una pequeña asignación ahora mismo. Escriba en una hoja de papel, así brevemente, la trama o la trayectoria de su vida espiritual. El inicio de su película, la trayectoria y las escenas hasta donde llega el día de hoy. En ningún momento hablo de su trayectoria ministerial, no, estoy hablando de su vida personal o de su vida relacional con Dios o de su carrera profesional, no estoy hablando de eso, no. Si pudiera poner usted su alma como el protagonista en un filme, ¿a dónde se uniría su alma? ¿Cuál es la trama? ¿Cuál es el argumento que esa alma representa? Si usted se mantiene en el camino que está ahora mismo espiritualmente, piense un poquito cómo se verá en la escena final. Y él concluye, si su película personal concluye con usted enamorado y rendido completamente a los pies de Jesús. Si la escena final lo muestra a usted profundamente conectado, caminando conforme al plan y los propósitos con Cristo, o más bien lo muestra consumido con el agotamiento, frustrado o incluso cínico sobre las cosas de Dios. Desafortunadamente hemos sido todos testigos de la carnicería de líderes cristianos que fueron negligentes en el cuidado del alma. La historia que anuncian los titulares de primera plana es siempre sobre conductas chocantes y escandalosas, protagonizado por el alma de muchos ministros y pastores famosos o no,
Sin embargo, hay una historia oculta en el trasfondo de estas vidas que rara vez es mencionada por los medios de comunicación. Es la historia de un alma tratada con negligencia y un carácter mal manejado. Es la historia de la lenta separación hacia el aislamiento relacional. Es la historia de la seducción de la ambición. Ninguno de estos ministros o pastores o grandes evangelistas, ellos no pretendían que esto pasara, pero en algún momento, durante la jornada de sus vidas y sus almas, estos líderes cristianos dejaron de detenerse y no pusieron atención a sus almas y al caminar de su vida personal, a lo que ocurriría en su interior, a lo que ocurriría dentro de ellas. La separación fue incrementándose a menudo de forma imperceptible, día a día, paso a paso, segundo a segundo. Así que ocurre que usted puede preguntarse en esta tarde, ¿cómo me está yendo realmente? La vida que presento a los demás, o la vida que presenta usted a los demás, ¿la está desarrollando o es simplemente apariencia? Espero que este audio pueda servirle como catalizador y esté quieto lo suficientemente para permitir al Espíritu de Dios que haga un sondeo en su vida interior. Por eso, la imagen solamente será eso. La apariencia delante de los ojos de Dios no servirá para nada. Quizás engañaremos a la gente y podemos cubrirnos delante de la gente. Pero en su vida relacional íntima con Dios, ¿cómo estamos? Continuamos con estas toxinas del alma. Algunos pensamos y nos vestimos de una vida ajetreada y aprisa y pensamos que el estar siempre en movimiento, el estar siempre en acción, lo vemos como si fuera una insignia de honor. Miren lo que la Biblia dice en el Salmo 46:10, dice: estad quietos y sabed que yo soy Dios. Este versículo más que nada nos habla el sobre ser y no sobre el hacer. O sea, el ser con Dios y no el hacer con Dios. Quiero dejarles una frase muy importante que aprendí hace algún tiempo de mi coach, que dijo lo siguiente: es más importante estar con Dios que hacer para Dios. Algo de lo que tenemos nosotros que tener mucho cuidado es de nuestra velocidad e intimidad. Esas dos cosas no se pueden llevar, no hacen una buena compañía. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros tengamos el espacio, el tiempo para con Dios. Usted no puede vivir a la velocidad de la luz sin torcer su alma. Usted no puede seguir a Jesús corriendo, dando carreras. No, usted tiene que bajar su velocidad a fuerza. Miren lo que dice Ruth Barton en Invitación a la Soledad y al Silencio. En medio de la ajetreada apariencia exterior de mi vida hay un caos interno que es aún más desconcertante. Fue particularmente alarmante darme cuenta de que aun cuando había sido cristiano por muchos años, estaba luchando con algunos de los aspectos básicos de la vida espiritual. Esto quiere decir que muchas veces nosotros nos ponemos en tantas actividades, pensamos que estar haciendo eso va a agradar a Dios y que eso nos puede traer una llenura en nuestra alma, y estamos equivocados. La velocidad y la intimidad no se pueden llevar. Así que cuando ya hemos dicho lo que Jesús hizo en Marcos 1:35, así que tenemos nosotros que ser sinceros con Dios. Usted posiblemente está caminando en un campo minado ministerial cuando su éxito externo comienza a desplazar a nuestra alma interna. El mayor de todos los peligros no es proyectar algo que no soy, sino el mayor peligro es sentirme cómodo de cómo estoy con ello. Así que tenemos que aprender esto, hermano. Tenemos que aprender a permitir que nuestro ministerio jamás reemplace la propia búsqueda de Dios. Eugene Peterson, en Bajo la planta impredecible, dice lo siguiente: yo era un pastor por vocación y un cristiano personalmente.
Siempre había asumido que los dos términos, pastor y cristiano, eran esencialmente la misma cosa y naturalmente congruentes. Ahora he venido descubriendo que no. Ser un cristiano muy a menudo parece ser estorbar en el servicio como pastor. Trabajar como pastor con frecuencia sorprendente. Parece ponerme en conflicto con vivir como un verdadero cristiano. Así que nuestro tiempo sirviendo a Jesús puede desplazar nuestro tiempo con Jesús. Su posición o rol no es un sustituto para una relación. Usted puede hacer ministerio a un ritmo y de tal manera que tu servicio para Dios destruya el trabajo de Dios en ti. Eso es lo que decía Bill Hybels. Y Eugene Peterson, en el libro El Pastor Innecesario, dice lo siguiente: el peligro constante para aquellos de nosotros que ingresamos a las filas de los ministros ordenados es que tomamos una función profesional religiosa que gradualmente arrasa la vida del alma. Así que debemos de pensar por un momento que el mayor regalo que usted puede dar a los que lidera es su propio y auténtico caminar con Dios. Muy bien, mis estimados hermanos, quiero terminar esta serie de audios de lo que es toxinas del alma y de cómo reabastecer el alma del líder, sabiendo de antemano que formar líderes se debe de ocupar tiempo y espacio, fuerza y, por qué no decirlo, hasta dinero, hermanos. Pero como pastores tenemos la necesidad y tenemos el deber y la responsabilidad de hacerlo. Nosotros como líderes también tenemos que hacer este rol. Así que una de las cosas que no debemos de hacer es usar la visión para esconder la ambición personal. La humildad a menudo se encoge conforme crece la ambición. Ronald Loeiser, en su libro El Deseo Sagrado, dice lo siguiente: la espiritualidad trata de lo que hacemos con el fuego que habita en nosotros y sobre cómo canalizamos nuestros eros, cómo lo canalizamos, las disciplinas y hábitos que escogemos vivir nos llevará tanto a una mayor integración o desintegración en nuestros cuerpos, mentes y almas. Así que un alma saludable nos mantiene tanto energizados como unidos. La tormenta perfecta en el ministerio es la convergencia de ambición, aislamiento y autoengaño. La última tentación que constituye la mayor traición es hacer lo correcto por la razón equivocada. Cuando en el ministerio todo se centra en la pasión y el poder, entonces se vuelve más nuestra visión que la visión de Dios. La oración a menudo es la gran ausente. Lograr éxito recibe más atención que ser íntegros. Podemos empezar a tratar a las personas de una manera utilitaria, solamente usándolas para el fin que queremos o para la meta que queremos alcanzar. Entonces construimos programas en lugar de pastorear y desarrollar a la gente. Recordemos que la carta a los Efesios nos dice que Dios nos escogió para capacitar a los santos, y eso se refiere a la iglesia. Usted y yo, Dios nos ha capacitado para enseñar, para construir, para levantar santos líderes dentro de la misma iglesia. Así que esto nos lleva a pensar a que muchas veces nos aislamos relacionalmente. Esta es una palabra muy importante cuando hablo de la palabra relacional. Hay 4 espacios de vida: pública, social, personal e íntima. Ahora, podríamos hacer la pregunta en esta tarde antes de que yo termine: ¿quién realmente te conoce tal y como eres? Proverbios 27:6 dice: fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. La persona más difícil que usted lidera no es el líder de alabanza,
ni es el que más problemas le da dentro de su iglesia, ni es el niño, ni es el líder de jóvenes, no. La persona más difícil que usted lidera es usted mismo. Usted no lo puede hacer solo. Las personas que se lideran a sí mismos conocen muy bien un secreto. Ellas no pueden confiar en sí mismas. Es lo que nos dice John Maxwell. Y muchas veces, esto nos lleva a ser un adicto a la aprobación. Para aquellos en el ministerio, los halagos están escritos en la arena y las críticas en cemento fresco. Cuidado con el peligro de hacer borrosas las líneas que dividen su ministerio de su identidad. Mucho cuidado. Hacer crecer un ministerio en lugar de hacer crecer a la gente es un grave problema. Uno de los mejores indicadores de un alma saludable es el trato, escríbanlo así, gentil hacia la gente. Uno de los mejores indicadores de un alma no saludable es el trato despersonalizado de la gente. Filipenses 4:5 nos dice, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por eso, un alma saludable siempre será la amortiguadora de golpes de Dios para la vida. Y esto nos dará prioridades en un ministerio saludable, propósitos, gente, programa, propiedad, etcétera, etcétera. Así que los pasos que usted debería de tomar, o los próximos, como consejo es, sea usted brutalmente honesto con usted mismo. ¿Cuál es la condición de su alma? ¿Ha estado a la deriva espiritualmente hablando de su vida? ¿Se encamina a una imposición espiritual? Identifique qué cosas están llenando su alma, qué lo refresca espiritualmente, qué recarga su alma, qué lo llena emocionalmente. Haga lo que sea para crear espacio en su vida para esa recarga. Y un consejo de oro, encuentre un amigo de su alma. Busque un amigo que lo anime y encienda la pasión espiritual en usted. Jeremías 16:16 nos dice lo siguiente. Así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos, cuál es el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y espero que todo esto pueda servirles en su vida, ministerio y liderazgo. Fue un placer estar con ustedes y estoy a sus órdenes para preguntas, para comentarios y también para cualquier situación que ustedes quieran agregar. Que Dios les bendiga. Les saluda desde el siempre verde y caluroso estado de Tabasco, su amigo, el pastor Jonás. Hasta la próxima.